El puente del último viaje. En un valle lejano, oculto entre colinas suaves y praderas que parecían extenderse hasta perderse en la línea del horizonte, existía un pequeño pueblo que vivía al ritmo lento de las estaciones. Los inviernos eran fríos pero no crueles, las primaveras traían flores de todos los colores, y el río que lo bordeaba cantaba sin descanso, como si supiera historias antiguas que repetía una y otra vez. En ese lugar vivía Elías, un hombre de mediana edad cuya vida, a ojos de cualquiera, era tranquila y sin sobresaltos. Su pequeña casa de madera, con techo inclinado y paredes impregnadas del olor a leña, estaba en las afueras del pueblo, cerca de los campos donde trabajaba cada día. Cuidaba un huerto que le daba lo justo para vivir, y algunas gallinas y cabras completaban su sustento. Elías no era un hombre que buscara compañía con frecuencia. Saludaba a sus vecinos con cortesía, pero pocas veces se detenía a conversar. No porque fuera orgulloso, sino porque en su interior existía una sensación de espera. Como si supiera que, en algún momento, algo aparecería en su vida para darle un sentido distinto, algo que había estado aguardando desde siempre. Esa sensación lo acompañaba incluso en sus noches de silencio, cuando apagaba la lámpara de aceite y quedaba escuchando el murmullo del río. Había algo en ese sonido que lo llamaba, como si la corriente quisiera decirle algo que aún no podía comprender. Fue en una tarde de finales de verano cuando ocurrió. El cielo estaba cubierto por nubes suaves que dejaban pasar una luz dorada, y el aire tenía ese aroma tibio que anuncia que el otoño se acerca. Elías había terminado sus labores y decidió caminar junto al río, como solía hacerlo para despejar su mente. Al llegar a una curva donde el agua corría más despacio, algo llamó su atención. Allí, donde nunca había visto nada más que la orilla de piedras y la corriente tranquila, se alzaba un puente de madera. No era pequeño. Se extendía desde la orilla hasta perderse en una espesa neblina que cubría por completo el otro lado. Las tablas eran viejas, marcadas por los años, pero extrañamente firmes. Los barandales estaban tallados con figuras que parecían escenas de un relato desconocido, personas caminando, otros cargando pesos, algunos de pie mirando al cielo. En el inicio del puente colgaba un letrero de madera. Las letras, talladas con mano firme pero gastadas por el tiempo, decían: este puente aparece una sola vez en la vida. Si decides cruzarlo, no podrás volver atrás. Elías sintió que el aire a su alrededor se volvió más denso. Su corazón comenzó a latir con fuerza, como si reconociera aquel momento. Permaneció allí un largo rato, mirando el inicio del puente, intentando decidir si debía avanzar o regresar. Fue entonces cuando notó una presencia a su lado. Un anciano, de cabello completamente blanco y piel curtida por el sol y el viento, lo observaba en silencio. Sus ojos eran tan claros que parecían contener el reflejo de un lago. Habló con voz suave, pero llena de un peso que no venía de la edad, sino de la experiencia. Le dijo que quien cruzara ese puente cargaría consigo todo lo que llevaba en el corazón. Algunas cargas serían ligeras y lo ayudarían a llegar más lejos. Otras serían tan pesadas que podrían hacerlo caer antes de alcanzar la otra orilla. Elías no respondió. No sabía qué decir. Miró sus manos vacías, pero comprendió que el anciano no hablaba de objetos, sino de emociones, recuerdos, culpas y anhelos. Finalmente, respiró hondo y decidió dar el primer paso. El sonido de la madera bajo sus pies fue claro, como si cada tabla estuviera despierta. A medida que avanzaba, la neblina lo envolvía, y el mundo detrás de él comenzaba a desvanecerse. Ya no escuchaba al río ni sentía el viento. Solo quedaba el puente, el sonido de sus pasos y el latido de su propio corazón. Después de caminar un trecho, la neblina se abrió un poco y el puente se ensanchó, formando una pequeña plataforma suspendida sobre el agua. Allí, de pie, había un hombre vestido con ropas elegantes, de telas finas y colores ricos.
Sostenía contra su pecho un cofre dorado que brillaba incluso en la luz difusa de la neblina. Su postura era erguida y su mirada segura. Elías lo observó acercarse, y el hombre le habló con una sonrisa que no era de alegría, sino de autosuficiencia. Dijo que en ese cofre llevaba todo lo que era, sus logros, su prestigio, el reconocimiento que había ganado a lo largo de su vida. Era su tesoro, y no pensaba soltarlo. Por un instante, Elías sintió vergüenza de no tener nada que mostrar. Pero esa sensación fue breve. El hombre continuó su marcha, y apenas avanzó unos pasos, el puente comenzó a crujir bajo el peso del cofre. El brillo dorado parecía tornarse más opaco, más pesado. El hombre apretó el cofre contra sí con desesperación, pero las tablas cedieron. En un instante, el cofre cayó hacia las aguas, y el hombre, sin soltarlo, desapareció con él en la corriente. Elías se quedó mirando el lugar vacío. Comprendió que no todo lo que guardamos es útil para el viaje. A veces, lo que creemos que nos define puede ser lo que nos impida avanzar. El camino siguió, y pronto se encontró con una mujer que caminaba encorvada bajo el peso de un enorme saco que llevaba en la espalda. Sus manos, agrietadas, se aferraban con fuerza a la tela, y su rostro estaba marcado por una expresión de amargura. Con cada paso, su respiración era un jadeo. Elías se acercó y le ofreció su ayuda, pero ella lo miró con desconfianza y negó con la cabeza. Dijo que en ese saco guardaba todas las ofensas, las humillaciones, los agravios que había sufrido. Eran suyos, y no pensaba dejarlos atrás. Caminaron juntos un breve tramo, pero Elías notó que el peso parecía aplastarla más con cada paso. Sus pies tropezaban, sus rodillas temblaban. Finalmente, en un movimiento brusco, perdió el equilibrio. Cayó hacia un lado, aferrándose con desesperación a su carga, y ambos desaparecieron en la neblina del río. Elías sintió un peso en el pecho. Pensó en los rencores que él mismo aún guardaba. Comprendió que no soltar lo que nos hiere puede ser tan destructivo como cargar piedras en un viaje largo. Siguió caminando y, tras un tiempo que no podía medir, la neblina comenzó a disiparse. Allí, avanzando lentamente, encontró a un anciano diferente al del inicio. Sus manos estaban vacías, y en su rostro había una expresión serena. Caminaba despacio, pero sin detenerse, como quien sabe que cada paso lo acerca al destino correcto. Elías le preguntó si no temía llegar con las manos vacías. El anciano sonrió y dijo que lo llevaba todo en el corazón, gratitud por lo vivido, paciencia para lo que quedaba del camino y una fe tranquila en que el puente lo conduciría a donde debía estar. Caminaron juntos, y Elías sintió que, junto a él, el camino era más firme y el aire más claro. Finalmente, llegaron a una puerta de piedra en medio del puente. No tenía cerradura, pero en su centro había un espejo. El anciano se miró en silencio y sonrió. Luego, sin decir palabra, atravesó la puerta y desapareció. Cuando Elías se quedó solo, miró su reflejo. No vio solo su rostro, sino todo lo que llevaba dentro, orgullo, rencores, pero también gestos de bondad y esperanza. Respiró hondo, y en ese instante decidió soltar lo que le pesaba. Al hacerlo, su reflejo se volvió más claro, más ligero. La puerta se abrió, y al cruzarla sintió que el puente desaparecía bajo sus pies. No hubo miedo, solo paz. Comprendió que todos cruzamos nuestro puente algún día, y que lo que llevemos en el corazón será lo que determine si llegamos al otro lado.